Municipios, por ejemplo, como Autlán, que es solamente un ejemplo de cómo todavía la labor que tenemos que hacer como sociedad, también evidentemente las autoridades, para pues lograr que los niños puedan vivir infancia sin ser obligados a trabajar, es parte precisamente de esta fecha. Así que para hablar de este tema, saludamos a través de la vía del Zoom a Tania Ramírez. Ella es directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia. Tania, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Siempre un gusto estar con la audiencia de UDG. Gracias. Pues un día propicio, sin duda alguna, para reflexionar sobre el tema, sobre el trabajo infantil en nuestro país. ¿Cuál dirías tú como una primera reflexión en torno a cómo está México en esta problemática? Bien, me parece que hemos visto un ligero incremento después de un histórico de decrementos a partir de la pandemia, ¿no? Es muy claro cómo esta bajada que está viviendo nuestro país tiene una ligera subida a partir del 2020. Conocemos los últimos datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil que se levantó en 22 y se hicieron públicos en 23. Entonces también nos faltan nuevos datos, ¿no? Nos falta un nuevo levantamiento de esta encuesta. Pero lo que observamos como este ligero incremento puede estar relacionado, y muchos expertas así lo contemplan, con la pauperización de muchas de las economías familiares, con el hecho de que se perdieron algunos empleos, sobre todo que fueron los grupos de población más vulnerables quienes han visto mayor dificultad en salir de la crisis que implicó eso. Sabemos que grupos más favorecidos rápidamente mutaron en la pandemia para mantener o incluso incrementar sus ingresos, pero es el grueso de la población que vive en pobreza, y niñas, niños, adolescentes son el grupo de población que más vive en pobreza y pobreza extrema, pues seguramente está enfrentando y sigue enfrentando los efectos de esa pandemia, ¿no? Quizá también decir que no es solamente el trabajo, digamos, por una cuestión de pauperidad familiar, sino que culturalmente también niñas, niños, adolescentes trabajan en nuestro país como efecto de una dinámica familiar, de una dinámica social, de una dinámica comunitaria, y este día es propicio para poder animar a una reflexión un poco más amplia. El día, como está nombrado, es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, pero cuando dialogamos y escuchamos lo que dicen niñas, niños, adolescentes trabajadores, es muy claro, es por qué están en contra de nosotros, ¿no? ¿Por qué nos quieren erradicar? Más bien tendríamos que empezar a ver las dinámicas de la pobreza, y no solo de la pobreza, sino de la desigualdad, para entender por qué niñas, niños, adolescentes están trabajando. Estos 3.7 millones de niñas, niños, adolescentes que están en situación de ocupación, lo están haciendo para allegar ingresos a sus familias, pero también para generar algunos recursos que les hagan comprarse una libreta, unos tenis, durante la pandemia poder recargar el teléfono y así conectarse a las clases. Entonces, vale la pena esta oportunidad para no tener únicamente miradas, digamos, de erradicación y punitivistas, y entender que hay un rol social y un desempeño del que niñas, niños, adolescentes forman parte de la sociedad, y aquí se nota, ¿no? Claro, qué interesante que cómo lo planteas, Tania, porque justo mientras te escuchaba, pensaba en esta iniciativa que, bueno, al parecer es un programa de gobierno que se echará a andar con la llegada de la nueva presidenta de México, estas becas para las infancias, para niños adolescentes. ¿Conocen ustedes este proyecto y qué tanto vendría un poco a aliviar esta situación? Entendemos que, bueno, estos recursos estarían destinados precisamente para lo que mencionabas, para que puedan comprarse algunos útiles, quizá también ayude, porque como hemos visto, pues son recursos que muchas veces se emplean de manera libre por parte del beneficiario. ¿Qué tanto también podría ayudar para que estos niños, en lugar de ir a trabajar para aportar recursos a su casa, puedan con esta beca, en todo caso, mejor integrarse a las aulas? No sé qué tanto conocen de este tema y qué tanto podría aliviar esta situación.
Sí, sin duda, y ya hay experiencias, al menos por ejemplo en Ciudad de México, con este tipo de becas y de apoyos que dan cuenta de que efectivamente pueden representar un alivio, ¿no? Pero un alivio en lo inmediato que no significa una solución de ese problema más amplio y más estructural que hace que niñez y adolescencia no terminen de salir del ciclo de la pobreza por más que pueda haber estos pequeños apoyos, ¿no? Me parece que hay que revisar en términos más amplios la desigualdad, es decir, no estamos hablando de un problema solamente de pobreza, sino de desigualdad. México es una de las primeras 15, 16 economías del mundo, según la OCDE, y el hecho de que niñez y adolescencia viven en estas situaciones de pobreza no hace sentido y hay algo más amplio quizá que revisar que los pequeños apoyos o que las becas, ¿no? Pero además de esto, creo que vale la pena recordar lo que dice la Convención de los Derechos del Niño sobre Trabajo Infantil, en el sentido de que se reconoce el derecho a la niñez a la protección contra la explotación económica, ojo, y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda resultarles peligroso o entorpecer su educación, que sea nocivo para su salud, que impida su desarrollo físico, mental, emocional, etcétera. Entonces, no se trata únicamente de dar una beca para sacar a niñas, niños, adolescentes del trabajo, sino de comprender cuándo ese rol también está haciendo una función social, acompañar al abuelo a acarrear las cabras, o ir al monte por leña, o por supuesto que niñas y niños tienen que estar prioritariamente en la escuela y jugando y haciendo actividades culturales y deportivas. Pero estas otras actividades no deben criminalizarse, forman parte de una actividad familiar, comunitaria. Nos ha tocado ver casos en Redim en donde se separa a las familias porque una familia indígena sale a vender los productos que ha estado elaborando artesanalmente entre todos los miembros de la familia y se dice que madres y padres están explotando a sus hijos. Entonces, es esta la mirada que proponemos en este día y en todos los días posibles cambiar hacia una cultura un poco más crítica y por supuesto que si nos escandaliza o nos horroriza el trabajo infantil, pues que nos escandalice y nos horrorice la pobreza, ¿no? Probablemente esa solución sea la que se dé. Y bueno, animar a que se sigan levantando más encuestas, más estudios cuantitativos, cualitativos. Hay muchos de los datos que vale la pena analizar cuando sabemos de la ENTI, esos 3.7 millones de niñas, niños, adolescentes trabajando, pues hay algunos que están haciendo quehaceres domésticos, por ejemplo, ¿no? Que los niños y los adolescentes estén realizando quehaceres domésticos en condiciones adecuadas es positivo, ¿por qué no? ¿No? Algunos de los rubros que son peligrosos, digamos, dentro de la ocupación que puede constituir trabajos peligrosos, suelen ser la construcción, pues por lo que implica los riesgos físicos, pero ojo, tampoco es que los albañiles mayores de edad estén muy protegidos, hay que voltear a ver el mundo del trabajo ahí también. El servicio en bares o en cantinas y aquí el estereotipo de género de que son las niñas y las adolescentes quienes meserean, etcétera, pues puede añadir algún riesgo a esta actividad y el campo, ¿no? Por lo que toca al uso de agroquímicos, pesticidas, etcétera, y cómo esto puede dañar su salud, la de todas las personas que están en los surcos, pero bueno, particularmente en niñez y adolescencia en este periodo de desarrollo, ¿no? Entonces, pues siempre es un buen día para pensar un poco más allá de qué hablamos cuando hablamos de trabajo infantil y desde Redim animamos a ir en contra, no del trabajo infantil, sino en contra del trabajo infantil explotado, en contra de toda forma de explotación y más bien pensar en cómo dignificar las condiciones de vida de estos niños, niñas y adolescentes y generar entornos mucho más protectores que puedan garantizar que logren construir un proyecto de vida que no esté determinado por el apremio económico. Muy bien, pues Tania, muchas gracias por habernos acompañado esta noche y sobre todo por poner estos elementos en la mesa para reflexionar, como bien lo decías, acerca del trabajo infantil que
es muy interesante abordarlo desde esta óptica, más allá de criminalizarlos, pues de alguna manera acompañar en aquellos casos que así se deba hacer, ¿no, Así Víctor? es. Tania, nos queda un minutito, te saluda Víctor Magaña. En este informe, y corrígeme si estoy equivocado, habla específicamente del tema de Jalisco, donde dice ocupación no permitida, digo que ya nos hablabas tú de los trabajos peligrosos o no peligrosos, que tampoco tiene que criminalizarse un tipo de trabajo infantil, no considerarse como explotación por lo menos, pero hay una parte donde habla de ocupación no permitida, y esto específicamente hablando de Jalisco hablamos del 12.6%, 463,031 menores. Esta ocupación no permitida es justo la parte que tenemos que tener más cuidado, digamos, no lo que mencionabas hace un momento tú de no criminalizar. Exactamente. Y recordar que también a partir de los 15 años, entre los 15 y los 17, la propia Ley Federal del Trabajo permite la realización de algunas actividades, siempre y cuando, como lo dice la Convención de los Derechos de las Niñas, no les ponga en riesgo, no obstaculice su desarrollo, su educación, etcétera. Pero digamos que si esto va acompañando sus vidas, puede ser positivo. Es exactamente en la ocupación de trabajos peligrosos o bajo la edad mínima permitida por ley en donde hay que poner el foco y la atención. Bueno, pues ahí está Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia de Redín. Muchísimas gracias, como siempre, por atender el llamado a Señal Informativa. A ustedes, muchas gracias por invitarnos y por seguir pensando en clave de niñez en el noticiero. Muy buena noche. Buenas noches también para ti. Bueno, pues ya lo escuchaba usted.